Oremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Vamos a dar comienzo con la palabra en este día. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pues bien, mis hermanos, en este día, el título de este mensaje le he puesto Nuestra misión en la vida cristiana. El propósito principal de este tema es ver y darnos cuenta de cuál es nuestra misión en la vida cristiana, cuál es nuestra misión que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos han encomendado a todos y cada uno de nosotros. Recuerdo una pequeña historia en la cual había 3 árboles en lo alto de una montaña. Entre ellos platicaban de cuáles eran sus sueños. Uno de ellos decía: yo cuando sea grande quisiera hacer un baúl, quisiera guardar muchos tesoros, quisiera guardar monedas de oro, miles de perlas preciosas. Ese era el deseo que tenía aquel árbol. El segundo arbolito comentaba también: cuando sea grande yo quisiera hacer un gran barco en el cual grandes reyes subieran sobre mí, poderlos llevar de océano a océano, que aquellos reyes se sintieran protegidos por este gran barco. El tercer arbolito, un sueño un poquito más sencillo, decía: yo quisiera quedarme aquí, ser el árbol más grande, que cuando los humanos me miraran dijeran: las ramas de este árbol llegan hasta el cielo. Ese era el sueño de aquellos 3 árboles. Uno, guardar un gran tesoro. El segundo, ser un barco fuerte, imponente, llevar reyes. Y el tercero, quería solamente ser tan alto que dijeran: aquel árbol llega hasta el cielo. Más adelante vamos a continuar con esta historia, pero para aprender ahora, mis hermanos, cuál es nuestra misión en la vida cristiana, es necesario recordar y saber 2 cosas. La primera es el sacrificio. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? Vamos a leer en Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, vamos a leer también en Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65, dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpea? Y decían otras muchas, injuriándole. Vamos a leer también en Juan capítulo 19, versículo 1 al 6, dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura,
y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En el versículo 28 al 30 vamos a leer y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se les acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a padecer, a sufrir, a ser humillado, y no solamente eso, sino que también los que eran llamados sus amigos, los que estaban con él a su lado, lo negaron, lo entregaron, y ninguno de ellos, mis hermanos, estaba ayudándole, estaba apoyándole en sus momentos más difíciles. Ustedes imaginen un ser en el cielo sin ningún padecimiento. Él no tenía hambre, no tenía sueño, no tenía sed, no tenía ninguna enfermedad en su cuerpo. Tenía miles de ángeles a su disposición, pero él, mis hermanos, dejó todo eso atrás. ¿Para qué? Para venir a morir en la cruz del Calvario por unos hombres pecadores, por unos hombres injustos. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Para que el día de hoy nosotros tengamos esta oportunidad de poder reconciliarnos con nuestro Dios. Todo esto, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo padeció, es para que el día de hoy nosotros tengamos esta oportunidad de poder luchar por alcanzar una vida eterna. Ese es el sacrificio del cual el día de hoy estamos agradecidos. Ese es el sacrificio que el día de hoy nos libera del pecado y nos ayuda a tener una esperanza de vida eterna. Hoy, mis hermanos, muchas de las veces vivimos una vida común y corriente sin darnos cuenta de que hay una esperanza de vida eterna. Vivimos una vida en la cual muchas de las veces no estamos poniendo en primer lugar lo importante por lo cual nuestro Señor Jesucristo padeció, para que nosotros tengamos esta oportunidad de poder alcanzar la vida eterna, de poder estar al lado de nuestro Dios, de no tener sed jamás, de no enfermarnos, de no envejecer. Esa es la oportunidad que nuestro Dios nos da, dando a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas de las veces nos olvidamos de ese sacrificio, pero es necesario, mis hermanos, en esta vida cristiana recordarlo. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza, esa es la motivación que necesitamos para día con día luchar en el camino espiritual, sabiendo que hay una vida eterna que nos está esperando y aguardando a todos y cada uno de nosotros. Ahora, ya recordamos el sacrificio, ya sabemos qué es el sacrificio. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino, murió por cada uno de nosotros para que alcancemos la vida eterna. Ahora, mis hermanos, es necesario recordar otra cosa. Para saber cuál es nuestra misión en esta vida cristiana, es necesario recordar el amor que nuestro Dios nos ha dado. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Vamos a leer también en Romanos, capítulo 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12, dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así es, mis hermanos, por amor, Dios envió a su Hijo, a su único Hijo amado, a su primogénito. ¿A qué? A que viniera y se sacrificara para el perdón de nuestros pecados. El amor de nuestro Dios, mis hermanos, se ha presentado en lo largo de la historia. Podemos recordar a Adán y Eva. Ustedes imagínense en un jardín tan hermoso, tan bello, puso un hombre. De la costilla de ese hombre sacó a una mujer para que vivieran felices en el jardín. ¿Y qué les dijo Dios? Solamente no coman del árbol prohibido. Es todo. Todo lo demás es de ustedes. Solamente no coman de ese árbol. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? El pecado siempre está a la puerta de nuestras puertas. El pecado siempre está atormentándonos. En aquel día, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? El amor de Dios para su creación. ¿Qué le costaba a nuestro Dios? Simplemente decir, desaparezcan. Y nuestro Dios iba a desaparecerlos. ¿Qué le costaba a nuestro Dios echarlos a un lago de fuego donde sufrieran? No le costaba nada a nuestro Dios. Sin embargo, el amor de nuestro Dios a su creación, al ser humano, a Adán, a Eva, a un hombre, a una mujer, les da la oportunidad de que se reconcilien con Él. De nada le costaba a nuestro Dios simplemente desaparecerlos y hacer nueva creación, pero no. El amor de nuestro Dios se muestra dándoles una segunda oportunidad. Y podemos ver cómo Adán y Eva tienen hijos, tienen nietos, siguen prosperando, tienen alimento, tienen una vida al lado de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia y el amor de nuestro Dios se presenta de esta manera, dando oportunidades. Y en este caso le dio la oportunidad a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que siguieran viviendo, para que tuvieran sus hijos, para que tuvieran sus nietos. Y de esta manera, mis hermanos, así se presenta el amor de nuestro Dios. Pasamos más adelante, nuevamente el mundo está lleno de pecado. Nuevamente el mundo está con los deseos carnales. ¿Y qué pasa? Que Dios, mis hermanos, le habla a un hombre y a su familia. Le habla a Noé y a su familia. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser salvos de aquel diluvio que se estaba y que se iba a presentar. Así es, mis hermanos, como nuevamente el amor de nuestro Dios obra, dando otra oportunidad. Así es, mis hermanos, como el amor de nuestro Dios el día de hoy se presenta para con nosotros, porque nuestro Dios muestra su amor para cada uno de nosotros y ahora lo demuestra dando a su Hijo amado, a su único Hijo, a que viniera, muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Y con eso, el día de hoy nosotros tenemos esta oportunidad de reconciliación. Tenemos una segunda oportunidad de que cada uno de nosotros podamos luchar por alcanzar una promesa, la cual es la vida eterna. Así es, mis hermanos, como el amor de nuestro Dios se presenta con todos y cada uno de nosotros. Sabemos que el mundo da amor. Nuestro Padre da amor, nuestra Madre da amor, el amor del Hijo
el amor de la esposa, el amor del esposo. Pero mis hermanos, el amor que nuestro Dios da no se puede comparar, porque el amor de nuestro Dios es para la eternidad. Y eso es lo que nuestro Dios el día de hoy nos está mostrando, dando a su Hijo a que muriera por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, mis hermanos, ya sabemos del sacrificio, ya sabemos del amor que nuestro Dios da. Ahora, ¿cuál es nuestra misión en la vida cristiana? ¿Para qué nos hemos estado preparando? ¿Para qué Dios nos ha elegido a todos y cada uno de nosotros? ¿Saben para qué? Vamos a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, mis hermanos. La misión del cristiano hoy en nuestros días es el predicar el evangelio, el traer almas al arrepentimiento, el reconciliar al mundo con nuestro Dios. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, la palabra evangelio viene del griego y significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que el día de hoy, gracias a eso, tenemos la oportunidad de no solamente nosotros, sino nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos en el mundo, de reconciliar con nuestro Dios. Eso, mis hermanos, es lo más maravilloso y lo más bello que todo el ser humano puede tener, la reconciliación con nuestro Padre Todopoderoso. De Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Así es, mis hermanos, el evangelio es para todas las personas. El evangelio es para todas las razas. El evangelio, mis hermanos, es para todo aquel que quiere escuchar y que quiere salvar su alma del pecado. Para ellos, mis hermanos, para todos nosotros es el evangelio. Y en nosotros está en que el mundo sepa del evangelio, en que las personas que no lo conozcan, y en que nuestra familia y cada uno de nosotros pueda ser salvo. Gracias, mis hermanos, al evangelio. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Muchas de las veces nosotros también tenemos enemigos. También tenemos personas, cosas que allá afuera no nos dejan trabajar a gusto. Está Satanás acechando al cristiano que no deja que le hable al vecino. Está Satanás acechando al cristiano para que su familia se pierda en el pecado. Pero también, mis hermanos, está la ciencia, está la llamada evolución, está el Big Bang. El día de hoy, mis hermanos, podemos ver donde estaba un cristiano, el día de hoy ya no está. Lo visitamos y ¿saben qué? Están decepcionados de Dios. No quieren saber nada de Él. ¿Por qué? Porque se han corrompido en sus corazones. Muchas de las veces cometemos el error de culpar a nuestro Dios. Y eso no es así, mis hermanos. Dios no tiene la culpa. Dios da la oportunidad y en nosotros está tomar esa oportunidad. Claro, está Satanás, están los deseos carnales, están muchas cosas, mis hermanos, que nos van a hacer tropezar. ¿Para qué? Para que no podamos cumplir con nuestra misión en la vida cristiana. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. En adelante dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las
prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Aquí la palabra de nuestro Dios nos indica que va a haber días, va a haber momentos en el cual muchos de nosotros, nuestro corazón puede ser cambiado. Si nuestra fe no es tan fuerte, nuestro corazón, mis hermanos, nuestra mente puede ser cambiada. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un vecino, un familiar que dice, yo creo en la evolución, yo creo esto, yo creo el otro. ¿Y saben por qué? Porque su corazón se ha corrompido con lo equivocado que es la ciencia. Su corazón se ha llenado de maldad y ha preferido el creer lo que piensan unos humanos que a lo que dice nuestro Dios. Si nuestro Dios dice que Él creó los cielos y la tierra, nuestro Dios creó los cielos y la tierra. Si nuestro Dios dice que hay una salvación, mis hermanos, hay una salvación. En todo esto, mis hermanos, nosotros tenemos que poner la confianza, nuestra fe, y de esa manera, mis hermanos, luchar por alcanzar esa esperanza viva que nuestro Dios nos da. También tenemos amigos, conocidos, familiares que prefieren creer en ídolos, prefieren creer en aquel Dios que no puede ver, que no puede hablar, que no puede ayudar, que no se puede mover. Y ahí es donde nos damos cuenta, mis hermanos, hasta dónde ha llegado el ser humano, en creer en algo que no puede ver, que no puede hablar, que en creer en la fuerza y en la voluntad de nuestro Dios. Hasta ahí, mis hermanos, nosotros, ¿qué estamos haciendo para cambiar los corazones de estas personas? ¿Qué estamos haciendo para llegar a ese incrédulo, para llegar a aquel que cree en la ciencia? En nosotros está reconciliar el mundo con nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es verdad, mis hermanos, que muchas de las veces el cristiano se corrompe su corazón, prefiere tener personas engañándolas, dándoles fraudes. ¿Y esto qué pasa, mis hermanos? Que el cristiano fiel que cae en las manos equivocadas de aquellos hombres, pues su corazón se empieza a corromper. Piensa que está viviendo engañado, ya no confía más en el cristiano, piensa que todos los cristianos somos iguales. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Porque Satanás está haciendo sus obras. Las personas malas en el mundo también están trabajando. Pero ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Estamos acaso encerrados en nuestras casas? ¿No queremos salir? ¿No queremos compartir el evangelio? ¿No queremos predicarle al perdido? ¿No queremos, mis hermanos, llegar a los corazones de las personas? Tenemos miedo muchas de las veces. ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, nuestra vida. No, yo tengo que ir a trabajar. No, pero el día libre, pues lo tengo que descansar. Ok. Pero mis hermanos, ha llegado el momento en el cual ese día libre vamos a tomarlo. Vamos a hablarle al perdido. Vamos a ir a los hospitales. Vamos a ir a nuestro vecino. Vamos a ir a nuestro familiar. Es momento, mis hermanos, en que despertemos. Es momento en que tomemos nuestra misión que nuestro Dios nos ha encomendado. O sea, no es una misión cualquiera, es una misión que nuestro Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. El poder de nuestro Dios, mis hermanos, hoy está en nuestras manos. Un poder tan grande, tan maravilloso, en el cual
No hay que ser egoístas, hay que compartirlo con todos aquellos allá afuera, para que de esta manera también ellos puedan ser partícipes de la gracia, del amor que nuestro Dios el día de hoy nos da a todos y cada uno de nosotros. Es muy triste, mis hermanos, cómo en lugar de ver una iglesia creciendo, se ve que ya faltó un hermano, ya faltó otro hermano, ya no. ¿Todo por qué, mis hermanos? Porque muchas de las veces el cristiano no está haciendo su trabajo correctamente. No estamos allí llevando la palabra de nuestro Dios a todos aquellos que lo necesitan. En nosotros está, mis hermanos, este gran poder de reconciliar al mundo con nuestro Dios. Que no nos gane Satanás. En nosotros está, mis hermanos, traer almas al arrepentimiento. Y en nosotros está luchar todos juntos por alcanzar la vida eterna. No hay otra motivación en este mundo más que alcanzar la vida eterna. Que me siento débil, que me siento cansado, que tengo muchos problemas, que no me está dando en el trabajo lo que yo quiero. Mis hermanos, eso no es ninguna motivación. La motivación es alcanzar algún día la corona de vida, la cual nuestro Dios ha prometido a todos y cada uno de nosotros. Esta es la única motivación que necesitamos para salir adelante en nuestra vida cristiana y compartirla con aquellos que nos rodean. Vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso, mis hermanos, es lo único que necesitamos saber. Si nosotros aceptamos a nuestro Dios, Él nos va a aceptar. Si nosotros aceptamos la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo hablamos con los perdidos, el día del juicio, mis hermanos, ténganlo por seguro que vamos a descansar. Es necesario, mis hermanos, saber del sacrificio. Es necesario, mis hermanos, recordar el amor que nuestro Dios nos da día con día. Es necesario, mis hermanos, motivarnos y con ello cumplir con la misión que nuestro Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, la cual es traer almas al arrepentimiento. Continuando con la historia, aquellos 3 árboles, mis hermanos, un día recibieron una visita, un leñador. Vio al primer árbol y dijo: este árbol me sirve, es muy bonito, lo voy a cortar y lo voy a llevar con el carpintero. Aquel árbol, mis hermanos, al ver que el leñador ya lo estaba cortando, pensó: por fin voy a hacer realidad mis sueños. Voy a hacer aquel cofre lindo, bello, el cual voy a guardar muchos tesoros en mí. Y se fue gustoso. El leñador vio al segundo árbol y dijo: wow, qué árbol tan más grande, tan más fuerte. Lo voy a llevar con el carpintero del embarcadero para que pueda hacer un buen barco. Aquel árbol, mis hermanos, también pensó que sus sueños iban a ser realidad, que ya iba a ser aquel barco grande y fuerte, el cual iba a poder llevar reyes grandes por el océano. Pero el tercer árbol, mis hermanos, al ver que el leñador ya lo iba a cortar, perdió todas sus esperanzas. Ya no iba a ser el árbol más grande, ya no iba a ser el árbol aquel que cuando lo vieran pensarían: y este árbol llega al cielo. Ya no iba a ser ese árbol, mis hermanos. Todos sus sueños se terminaron en ese momento. Pasaron los días, pasaron meses, y los carpinteros por fin terminaron sus obras. El primer árbol, mis hermanos, que quería hacer un hermoso baúl, terminó siendo un pesebre en el cual lo iban a poner para que los animales de la granja pudieran comer. Aquel cerdo, aquella vaca, iba a comer de ese pesebre, todas las obras que los animales pudieran comer.
Fue triste cuando se dio cuenta que no iba a ser aquel baúl que iba a guardar miles de tesoros. Y ahí, mis hermanos, se perdieron sus sueños. En una granja donde dentro de él había simplemente comida, alimento para animales. El segundo árbol, mis hermanos, ilusionado, también aquel carpintero terminó su obra, pero vio que el árbol no era fuerte, era un árbol débil, no podía ser un barco grande, más bien hizo una pequeña balsa, donde aquella pequeña balsa fue echada a un lago, donde allí iba a pasar sus tiempos. ¿Por qué? Porque ese árbol no era fuerte, no era un árbol imponente. Aquel árbol, mis hermanos, al ver eso, pues también quedó destrozado, porque ya no iba a ser aquel barco grande y fuerte, imponente, sino que ahora iba a ser una simple barca, allí olvidada en aquel lago. Más triste aún, mis hermanos, el tercer árbol fue llevado a la sierra, fue cortado en muchos pedazos y fue hecho tablas para que, pues en algún momento se iban a ocupar. Pues aquel árbol totalmente ya perdió su esperanza de ser aquel árbol grande y fuerte. Pasan los tiempos y aquellos 3 árboles reciben visitas inesperadas. El primer árbol, estando en la granja con comida para animales, recibe a un hombre y una mujer. Aquella mujer, mis hermanos, estaba esperando un niño y dio a luz a un bebé. Ese bebé, mis hermanos, fue puesto en aquel pesebre. Y allí, ese árbol se dio cuenta que ese pequeño bebé, ese pequeño niño, era el tesoro más grande que el mundo ha tenido. Así es, mis hermanos. Cumplió sus sueños a una manera diferente, pero aquel pesebre, mis hermanos, dentro de él estaba el tesoro más grande que la humanidad jamás ha tenido. Después, pasa el tiempo, aquella pequeña barca que estaba olvidada en el lago recibe una visita también. Unos hombres que deciden pasear sobre esa barca. Se suben todos, uno de ellos se duerme, la barca se va metiendo en el centro del lago. De pronto, una feroz tormenta acecha ese pequeño barco. Todos aquellos gritando de miedo, de temor, porque los vientos eran fuertes, miedo a que aquella pequeña barca se volteara. Aquel hombre, mis hermanos, que estaba durmiendo despierta. Aquel día, mis hermanos, aquella barca se dio cuenta de que el hombre que estaba con él era el Rey de Reyes, era el Rey de los cielos y de la tierra, era nuestro Señor Jesucristo, que estaba reprendiendo a los cielos. Y aquella pequeña barca, mis hermanos, a su manera, cumplió también sus sueños. Pasa el tiempo y ahora nos presentamos a un almacén donde hay madera, donde está aquel tercer árbol. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Llega un hombre, saca las maderas, encarrerado y se va. Se da cuenta, mis hermanos, que había gente enfurecida, gritándole a un hombre. Aquel árbol con temor, con miedo, de pobre hombre, cómo lo están torturando, cómo le están gritando, cómo lo están injuriando. Llega a un monte. Aquel árbol, mis hermanos, es puesto en la tierra y aquel hombre, mis hermanos, es puesto encima del árbol. Clavado sus manos, clavado sus pies, es levantado. Aquel hombre, mis hermanos, es crucificado. Es allí cuando el tercer árbol se da cuenta que su sueño también fue cumplido. Es allí, mis hermanos, donde nos damos cuenta nosotros que tenemos sueños, tenemos ilusiones y muchas de las veces, mis hermanos, tal vez no las vamos a alcanzar, no las vamos a lograr. Porque si Dios quiere, las alcanzamos. Si Dios no quiere, no las vamos a alcanzar. Nosotros estamos ahorita, mis hermanos, a lo que nuestro Dios quiera.
Lo que sí debemos de saber es que los caminos de nuestro Dios no son nuestros caminos y que nuestro Dios siempre va a querer algo mejor para todos y cada uno de nosotros. Si el día de hoy, mis hermanos, estamos aquí, es porque nuestro Dios quiere algo mejor para todos nosotros. Estemos enfermos, estemos con problemas, nuestro Dios, mis hermanos, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y por eso el día de hoy estamos aquí escuchando, aprendiendo, dejándonos guiar por nuestro Dios. Y algún día, mis hermanos, vamos a cumplir nuestro sueño, pero el sueño es alcanzar la vida eterna. En todos nosotros, mis hermanos, está esa promesa de vida eterna. Y nosotros solamente es tener paciencia, confiar en nuestro Dios, y algún día no muy lejano, mis hermanos, estaremos en el cielo al lado de nuestro Dios. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una